Imagina estar en la cima del mundo. Eres Pat Tillman, una estrella de la defensiva de los Arizona Cardinals. Tienes fama, éxito y un contrato sobre la mesa de más de $3,5 millones. Una vida que la mayoría solo puede soñar. ¿Qué harías? Pat tomó una decisión que dejó a todos sin palabras, porque tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Pat sintió un llamado que era más fuerte que cualquier contrato, un sentido del deber que lo llevó a dejarlo todo. Junto a su hermano Kevin, puso su carrera en pausa para enlistarse en el ejército de los Estados Unidos. Cambió el césped verde y los aplausos de miles por el polvo y la arena de Afganistán. Dejó atrás el casco y las sombreras para portar un rifle y un uniforme de combate, convirtiéndose en un Army Ranger. Su historia de heroísmo, sin embargo, no terminaría como se contó inicialmente. El destino le tenía reservado un giro cruel y desgarrador. Su sacrificio se convertiría en el centro de una dolorosa controversia, una historia sobre la verdad, el honor y el precio real de la guerra. En el caos controlado de un partido de la NFL hay sonidos que definen el juego: el rugido de la multitud, el silbato del árbitro y el impacto sordo y brutal de un placaje perfecto. Para los Arizona Cardinals a finales de los 90 y principios del nuevo milenio, ese sonido a menudo tenía un nombre: Pat Tillman. No era el jugador más grande en el campo. De hecho, para los estándares de un safety de la NFL, era considerado pequeño, pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con una ferocidad que rozaba lo legendario. Con su melena larga ondeando fuera del casco, el número 40 era más que un jugador. Era una fuerza de la naturaleza, un proyectil teledirigido de instinto y determinación que patrullaba la secundaria del campo con una inteligencia y una agresividad que electrizaban a sus compañeros y aterrorizaban a sus oponentes. Ver jugar a Pat Tillman era entender el espíritu puro del fútbol americano. No jugaba por la fama, ni siquiera por el dinero. Jugaba por el amor al desafío, por el vínculo con los hombres a su lado en la trinchera. Cada jugada la afrontaba con un abandono total, lanzando su cuerpo, sin dudarlo, para detener a receptores mucho más grandes que él. Era el corazón y el alma de la defensa de los Cardinals, el ancla moral de un equipo que a menudo luchaba por encontrar su identidad. Él era esa identidad, y el resto de la liga lo había notado. Al final de la temporada del año 2001, Tillman se convirtió en agente libre. Su valor en el mercado estaba en su punto más alto. Era joven, estaba en su mejor momento y se había ganado una reputación como uno de los safeties más fiables e impactantes del juego. Fue entonces cuando los St. Louis Rams, el equipo conocido como el mayor espectáculo sobre césped, un contendiente al Super Bowl, le pusieron una oferta sobre la mesa. No era una oferta cualquiera, eran $9 millones por 5 años. Una cifra que cambiaría su vida y aseguraría su futuro financiero para siempre. Para cualquier otro jugador en su posición, la decisión habría sido instantánea. Dejar a un equipo en apuros como los Cardinals por un super equipo y una fortuna era el movimiento lógico, el movimiento inteligente. Pero Pat Tillman no operaba con la lógica de los demás. Su brújula moral apuntaba en una dirección diferente. Los Cardinals fueron el equipo que lo drafteó, el que le dio una oportunidad cuando otros dudaban de su tamaño. Sus compañeros de equipo eran sus hermanos. La ciudad de Arizona era su hogar. Para él, la lealtad no era una palabra vacía, era un principio fundamental. Así que, para asombro de agentes, analistas y aficionados de toda la liga, Tillman rechazó la oferta de los Rams. Aceptó una oferta mucho menor, de poco más de $3,5 millones, para quedarse en Arizona. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue simple y directa. Dijo que su abuelo y su padre le enseñaron que la lealtad significaba algo, que no podía abandonar al equipo que había creído en él. Esta decisión solidificó su leyenda. Ya no era solo un gran jugador, era un icono de integridad en un deporte cada vez más dominado por los negocios.
Tenía una carrera brillante por delante. Todos asumían que seguiría jugando durante una década más, acumulando placajes, ganándose el respeto de todos y finalmente retirándose como una leyenda de los Cardinals. El camino parecía claro, el futuro escrito. Tenía el respeto, el contrato que quería con el equipo que amaba y un talento innegable. Todo estaba en su lugar. Sin embargo, el mundo estaba a punto de cambiar de una manera que nadie podría haber previsto. Y para un hombre de convicciones tan profundas como Pat Tillman, ese cambio lo llevaría a tomar una decisión que eclipsaría todo lo que había hecho en el campo de fútbol. El campo de juego estaba a punto de volverse mucho, mucho más grande. Imaginen por un momento la vida de Pat Tillman en el verano de 2001. Estaba en la cima del mundo, un jugador de fútbol americano profesional, un safety titular para los Arizona Cardinals de la NFL. Era conocido por su inteligencia en el campo, su ferocidad y una melena rubia que ondeaba al viento mientras perseguía a sus oponentes. Acababa de terminar una temporada estelar y sobre la mesa tenía una oferta de contrato que cambiaría su vida para siempre. $3.6 millones por 3 años. Era la culminación de un sueño, el resultado de años de esfuerzo y sacrificio. Su futuro era brillante, seguro y estaba pavimentado con la gloria y la riqueza que solo el deporte de élite puede ofrecer. Pero entonces llegó una mañana de martes en septiembre. El cielo era de un azul perfecto sobre Nueva York hasta que dejó de serlo. Como el resto del mundo, Pat Tillman observó con horror cómo las Torres Gemelas se derrumbaban, cómo el Pentágono ardía y cómo un campo en Pensilvania se convertía en la tumba de héroes anónimos. El mundo se detuvo. El ruido de los estadios, las estrategias de juego, las negociaciones de contratos, todo se silenció ante el estruendo de la historia. Para un hombre como Pat, un hombre de acción y principios, ver aquello desde la comodidad de su sofá fue insoportable. Sintió una profunda desconexión entre su vida y la realidad que enfrentaba su país. De repente, el próximo partido, el siguiente placaje, el rugido de 70.000 aficionados, todo parecía hueco, trivial. Las preocupaciones de un atleta profesional se desvanecieron frente a la cruda realidad de un país en duelo y bajo amenaza. En las semanas y meses que siguieron, mientras la nación intentaba sanar y entender lo incomprensible, algo cambió dentro de él. No fue una decisión impulsiva, nacida del calor del momento. Fue una convicción que creció lenta y firmemente, una voz interior que se hizo cada vez más fuerte hasta que no pudo ser ignorada. Esa voz le decía que su lugar no estaba en el campo de juego. Le decía que los aplausos y la fama eran insignificantes. Le hablaba de un deber más alto, de un propósito más grande. Habló con su esposa, Marie. Habló con su hermano, Kevin, que también era un atleta profesional en las ligas menores de béisbol. Juntos, los hermanos Tillman llegaron a la misma conclusión inquebrantable. Consideraron sus vidas privilegiadas, no como un derecho, sino como una deuda. Una deuda que sentían que debían pagar a un país que les había dado tanto. Imaginen la escena. Pat Tillman, el hombre al que le ofrecían millones, el ídolo de miles de aficionados, llama a su agente y le dice que rechaza la oferta, no para ir a otro equipo por más dinero, sino para alistarse en el ejército de los Estados Unidos, para convertirse en un rancher. La incredulidad debió ser absoluta. Le habrán dicho que estaba loco, que podía ser más por la moral del país como una estrella de la NFL, como un símbolo. Pero para Pat, ser un símbolo no era suficiente. Necesitaba ser un participante. Estaba cambiando los focos de los estadios por el sol implacable del desierto. Estaba cambiando las sombreras y el casco por un chaleco antibalas y un equipo de combate. Estaba cambiando un salario de más de $1 millón al año por el sueldo de un soldado raso. La tragedia del 11 de septiembre no solo hirió a la nación, también despertó en hombres como Pat Tillman
un sentido del deber que había estado latente. Vio a su alrededor un mundo de lujos y fama y lo consideró vacío, una distracción frente a lo que realmente importaba. El contrato quedó sobre la mesa, sin firmar. El casillero en el vestuario, vacío. Para Pat Tillman, el juego había cambiado. El campo de batalla ya no era de 100 yardas de césped, sino un horizonte incierto y lejano. Y él, fiel a su naturaleza, corría directamente hacia él sin mirar atrás. 8 meses después, en la primavera de 2002, el mundo todavía estaba asimilando los eventos que habían cambiado el curso de la historia. El deporte, como siempre, ofrecía una distracción, un sentido de normalidad en tiempos inciertos. Los atletas eran nuestras estrellas, sus batallas en el campo una metáfora de la perseverancia, y en la cima de ese mundo se encontraba Pat Tillman, un safety titular de los Arizona Cardinals. No era solo un jugador, era el alma del equipo, feroz, increíblemente inteligente y con una reputación de dar absolutamente todo, en cada jugada, en cada partido. Tenía todo lo que cualquiera podría soñar: talento, fama y un futuro brillante y económicamente seguro por delante. Fue entonces cuando llegó la noticia, una noticia que no se filtró a través de agentes o de fuentes anónimas, sino que surgió de forma tan discreta y decidida como el propio hombre. En un movimiento que conmocionó al mundo del deporte hasta sus cimientos, Pat y su hermano Kevin, que también estaba forjando su propia carrera en el béisbol profesional, dejaron todo atrás. No se tomaron un año sabático, no se retiraron para iniciar un negocio. Hicieron algo que, para la mayoría, era simplemente impensable. Se alistaron en el ejército de los Estados Unidos con el objetivo de unirse a los Army Rangers, una de las unidades de operaciones especiales más elitistas y exigentes del planeta. Para entender la magnitud de este acto, hay que hablar de cifras. Pat Tillman acababa de rechazar una oferta de contrato de los Cardinals. No era una oferta cualquiera, eran $3.6 millones, una suma que garantizaba una vida de lujo y seguridad para él y su familia. Renunció a ella. La dejó sobre la mesa sin mirar atrás. Cambió el césped perfectamente cuidado de un estadio por la arena y las rocas de un campo de entrenamiento. Cambió los aplausos ensordecedores de 70.000 fanáticos por el silencio tenso de una misión nocturna. Cambió un casco diseñado para protegerlo de otros atletas por uno diseñado para protegerlo de las balas. Pero quizás lo más revelador del carácter de Pat no fue solo la decisión en sí, sino cómo la llevó a cabo. En una era de autopromoción y celebridad constante, él eligió el silencio. No dio una sola entrevista, no hubo ruedas de prensa, ni comunicados emotivos, ni portadas de revistas. Cuando los medios de comunicación de todo el país acamparon frente a la casa de sus padres, desesperados por una declaración, él se negó a hablar. Su agente suplicó a la prensa que respetara su privacidad, explicando que Pat no consideraba su decisión como algo heroico o extraordinario. Para él era simplemente lo correcto. Era un deber personal, una convicción silenciosa que no necesitaba la validación de la opinión pública. La noticia dejó a la comunidad deportiva desconcertada. Compañeros de equipo, entrenadores y analistas no podían comprenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien en la cima de su carrera, con un futuro tan prometedor, lo dejaría todo por uno de los caminos más arduos y peligrosos que existen? La respuesta era tan compleja como simple. Pat y Kevin no se veían a sí mismos como figuras públicas exentas de responsabilidad. Se veían como ciudadanos que sentían un llamado profundo después de que su país fuera atacado. No buscaban la gloria ni convertirse en un póster de reclutamiento. Buscaban servir de la forma más directa y significativa que conocían. Y así, Pat Tillman, el número 40 de los Cardinals, desapareció de los focos y se convirtió en el soldado Tillman, un recluta anónimo junto a su hermano. Afrontó el brutal entrenamiento de los Rangers, diseñado para quebrar física y mentalmente a los hombres más fuertes, y lo superó. Su elección
fue un recordatorio contundente, en un mundo a menudo centrado en lo superficial, de que existen valores como el deber, el honor y el sacrificio. Demostró que había algo más importante para él que el dinero, la fama o el juego. Había convicción. El camino que Pat Tillman eligió lo alejó de los estadios iluminados para sumergirlo en la cruda realidad de la guerra. Tras completar el brutal entrenamiento que lo convirtió en un Ranger del ejército de los Estados Unidos, su identidad como estrella de la NFL comenzó a desvanecerse, reemplazada por la del soldado. Su primera prueba de fuego llegó con la invasión de Irak en 2003, como parte de la Operación Libertad Iraquí. Allí, el árido paisaje desértico, el calor asfixiante y la amenaza constante de emboscadas se convirtieron en su nueva realidad. Para los hombres de su pelotón, la presencia de una celebridad en sus filas podría haber sido una distracción, un riesgo. Pero Tillman se aseguró de que eso nunca sucediera. Desde el primer día dejó claro que no buscaba un trato especial. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas y se negó a ser utilizado como una herramienta de relaciones públicas para el ejército. Cuando los periodistas preguntaban por él, la respuesta era siempre la misma: aquí no hay ningún jugador de fútbol, solo Rangers. Su humildad no era una pose, era auténtica. Llevaba el mismo peso en su mochila que los demás, si no más. Limpiaba su rifle con la misma meticulosidad, cavaba las mismas trincheras y soportaba las mismas noches de insomnio en guardia. Sus compañeros recuerdan que nunca, jamás, hablaba de su vida anterior, de los millones de dólares que había dejado atrás o de la fama que había abandonado. Su mundo se había reducido al equipo que lo rodeaba, a la misión que tenían por delante y a la supervivencia del día a día. Era simplemente Pat o Tillman, uno más en la hermandad de Rangers. Su dedicación era feroz. Aplicaba la misma ética de trabajo que lo había llevado a la cima del deporte profesional al arte de la guerra. Estudiaba mapas, aprendía frases en árabe y leía vorazmente sobre la historia y la cultura de la región. No era un soldado que simplemente seguía órdenes, quería entender el porqué, el contexto más amplio de su presencia allí. Esta curiosidad intelectual, combinada con su increíble condición física, lo convirtió en un soldado formidable y respetado. Lo respetaban no por quién había sido, sino por el hombre que demostraba ser cada día, valiente, confiable y completamente comprometido con la seguridad de sus hermanos de armas. Después de su servicio en Irak, su unidad fue redesplegada a Afganistán. El terreno cambió drásticamente, de los desiertos planos a las escarpadas e implacables montañas afganas. Aquí, la guerra era aún más personal y peligrosa. Las patrullas a pie se extendían por días a través de un terreno que castigaba el cuerpo y el espíritu. El enemigo era esquivo y el peligro podía surgir de cualquier cresta o aldea. En este nuevo escenario, la leyenda de Pat Tillman como un Ranger entre Rangers se consolidó. Él estaba en su elemento, liderando desde el frente, utilizando su atletismo natural para moverse rápidamente por terrenos difíciles y su aguda mente para evaluar las amenazas. Era a menudo el primero en ofrecerse como voluntario para las tareas más arduas, el que cargaba munición extra, el que compartía su agua cuando las provisiones escaseaban. Para los jóvenes Rangers que se unían al pelotón, él no era una exestrella de la NFL, era un líder veterano, un modelo a seguir, la encarnación del credo Ranger. Había completado su transformación, había borrado con éxito al personaje público para revelar al hombre en su forma más pura. Un soldado, un hermano, un patriota sirviendo en silencio en los rincones más peligrosos del mundo. Era, en cada fibra de su ser, uno más del pelotón. Hay nombres que se convierten en símbolos, nombres que trascienden su propia historia para representar una idea. Pat Tillman era uno de esos nombres. Un jugador estrella, la NFL, que en la cima de su carrera, con un contrato millonario sobre la mesa, decidió dejarlo todo.
Después de los ataques del 11 de septiembre, él y su hermano se alistaron en el ejército de los Estados Unidos. No buscaba publicidad, de hecho, la rechazaba. Buscaba cumplir con lo que él sentía que era su deber. Su historia era la encarnación del patriotismo y el sacrificio, un relato poderoso en una nación en guerra. Y fue en las montañas de Afganistán donde ese relato alcanzó su trágico clímax. El 22 de abril de 2004, el mundo se despertó con una noticia sombría. El Pentágono anunció que el cabo Pat Tillman había muerto en combate. La versión oficial era clara, heroica y directa. Tillman y su unidad cayeron en una emboscada enemiga en un cañón remoto cerca de la frontera con Pakistán. En medio de un intenso tiroteo, había luchado valientemente, posicionándose para proteger a sus hombres hasta que fue alcanzado por el fuego enemigo. Murió como un héroe americano. La nación lloró su pérdida. Se le concedió póstumamente la Estrella de Plata por su valor. Su historia se convirtió en una leyenda moderna, un ejemplo inspirador utilizado para reclutar y para justificar el esfuerzo bélico. Era el héroe perfecto que el país necesitaba en un momento de incertidumbre. Pero la historia, tan perfecta y pulcra, comenzó a desmoronarse. En las semanas posteriores, un silencio inquietante rodeó los detalles de su muerte. La familia Tillman, que solo quería la verdad sobre los últimos momentos de su hijo, empezó a recibir respuestas vagas y contradictorias. Pequeñas grietas aparecieron en el relato oficial, grietas que pronto se convertirían en un abismo insalvable. Los testimonios de los soldados que estuvieron allí no cuadraban del todo con la narrativa de la emboscada gloriosa. Algo no estaba bien. Entonces, 5 semanas después del anuncio inicial, la verdad, mucho más trágica, caótica y dolorosa, finalmente salió a la luz. No hubo una emboscada enemiga coordinada como se había dicho. Pat Tillman no murió a manos de combatientes talibanes. Murió por fuego amigo. La realidad de aquel día fue una tormenta de confusión, errores y pánico. La patrulla de Tillman se había dividido en dos para atravesar un cañón estrecho. Una parte del convoy, al escuchar una explosión, regresó creyendo que sus compañeros estaban siendo atacados. En el caos del atardecer, con el polvo y el estruendo de las armas, confundieron a la unidad de Tillman con el enemigo. Desde una posición elevada, los propios compañeros de Tillman abrieron fuego contra él. Murió instantáneamente, alcanzado por 3 balas en la cabeza a corta distancia, mientras intentaba desesperadamente identificarse y detener los disparos. Y lo que siguió fue casi tan trágico como su muerte, un encubrimiento deliberado. Las investigaciones posteriores revelaron que los altos mandos del ejército supieron la verdad sobre el fuego amigo en Min Muez, cuestión de días, sino horas. Sin embargo, tomaron la decisión consciente de ocultarla. Construyeron la historia de la emboscada heroica, una mentira que contaron a la familia de Tillman, al presidente y al pueblo estadounidense. Se ordenó a los soldados que guardaran silencio. El uniforme y el chaleco antibalas de Tillman fueron quemados para destruir las pruebas. La narrativa del héroe era demasiado valiosa como para permitir que la complicada y fea verdad la manchara. La muerte de Pat Tillman fue utilizada como una poderosa herramienta de propaganda, y la verdad fue la primera baja. La familia Tillman, devastada por la pérdida y enfurecida por el engaño, se negó a dejar que la mentira prevaleciera. Se embarcaron en una lucha incansable y pública por la justicia, acusando al gobierno de manipular la muerte de su hijo para sus propios fines. La historia de Pat Tillman dejó de ser la de un héroe de guerra para convertirse en un doloroso recordatorio del peligro de las narrativas simplificadas, de la facilidad con que la verdad puede ser sacrificada en el altar de la propaganda. Su verdadero sacrificio no fue solo en aquel cañón de Afganistán, sino también en la forma en que su memoria fue secuestrada. Su verdadero legado no es la muerte que le inventaron, sino la verdad por la que su familia luchó tan ferozmente. La expansión del guión. Inicia el audio. La historia oficial era digna de una leyenda.
El 22 de abril de 2004, Pat Tillman, el jugador de la NFL que renunció a un contrato millonario para servir a su país, había muerto en una emboscada en las montañas de Afganistán. Según el ejército, había caído de forma heroica, liderando a sus hombres contra una abrumadora fuerza enemiga. Por su valentía, fue galardonado póstumamente con la Estrella de Plata y el Corazón Púrpura. Se convirtió instantáneamente en el mártir perfecto, el símbolo del sacrificio y el patriotismo que Estados Unidos necesitaba en un momento crítico de la guerra contra el terror. Su rostro estaba en todas las noticias, su historia en boca de todos los políticos. Era un héroe americano. Pero para su familia, algo no cuadraba. En las semanas posteriores a su muerte, las respuestas del ejército eran vagas, lentas y contradictorias. Mientras el país lloraba al héroe de la propaganda, su familia vivía en un limbo de incertidumbre. Entonces, 5 semanas después de su muerte, y justo antes de un homenaje televisado a nivel nacional, un general visitó a la familia en privado. La verdad que les contó destrozó la narrativa heroica que el Pentágono había construido con tanto esmero. Pat Tillman no murió a manos del enemigo, murió por fuego amigo. La verdad era mucho más caótica, más trágica y para el Pentágono mucho más inconveniente. En la confusión de una emboscada, su unidad se había dividido. Cuando el grupo de Tillman llegó para apoyar a la otra mitad de la patrulla, sus propios compañeros los confundieron con el enemigo y abrieron fuego. Fue un error terrible. Una tragedia nacida en la niebla de la guerra. Y aquí es donde la tragedia se convierte en una conspiración. El alto mando militar supo la verdad sobre la muerte de Tillman en cuestión de días, sino horas. Pero en lugar de informar a la familia y al público, tomaron una decisión deliberada: ocultarla. Necesitaban un héroe intachable, un símbolo para vender una guerra cada vez más impopular, y la historia de un atleta sacrificándolo todo para morir a manos del enemigo era demasiado poderosa para dejarla escapar. La muerte por fuego amigo era una historia sucia, inconveniente y embarazosa. Así que se puso en marcha la maquinaria del encubrimiento. El diario de Pat, que contenía sus pensamientos a menudo críticos sobre la guerra, desapareció misteriosamente. Su uniforme y su chaleco antibalas fueron quemados, destruyendo pruebas cruciales. A los soldados de su unidad se les ordenó guardar silencio y, mientras tanto, los generales, incluido el general Stanley McChrystal, firmaron la condecoración de la Estrella de Plata, sabiendo que la descripción de sus acciones heroicas bajo fuego enemigo era una completa fabricación. Pero subestimaron a la familia Tillman, su madre Dani, su padre Patrick y su hermano Kevin, quien estaba en un convoy cercano el día de su muerte. Se embarcaron en una cruzada implacable. Pasaron de ser una familia en duelo a convertirse en investigadores feroces, luchando contra la burocracia y el secretismo del gobierno más poderoso del mundo. Exigieron documentos, expusieron contradicciones en los informes oficiales y utilizaron a los medios de comunicación para presionar al Pentágono. No buscaban venganza contra los soldados que dispararon, a quienes veían como víctimas del sistema. Buscaban la verdad y la rendición de cuentas de los líderes que habían profanado la memoria de Pat para sus propios fines. Su lucha no era solo para exponer una mentira militar, era para reclamar la verdadera identidad de Pat. El gobierno lo había convertido en un personaje de cartón, un patriota unidimensional. Pero el verdadero Pat Tillman era mucho más complejo. Era un pensador crítico, un lector voraz que leía a Noam Chomsky, un hombre que se había alistado por un profundo sentido del deber tras el 11 de septiembre, pero que había desarrollado serias dudas sobre la justificación y la conducción de la guerra de Irak. Era un ateo que había dejado claro que no quería un funeral religioso. El personaje que el ejército creó era un insulto no solo a su muerte, sino a su vida. Limpiar su nombre significaba reemplazar al héroe de la propaganda con el hombre real, complejo y pensante que era. A través de años de audiencias en el Congreso y una presión pública incansable,
La familia Tillman logró arrancar la verdad de las garras del estamento militar, aunque muchos sintieron que los altos mandos, responsables del encubrimiento, nunca rindieron cuentas por completo. La familia ganó la batalla más importante, la batalla por la verdad. Lograron que la historia de Pat no fuera una herramienta de propaganda, sino una advertencia sobre cómo se manipula el heroísmo y cómo el honor de un soldado puede ser la primera baja en la guerra de la información. La historia de Pat Tillman no es una historia sencilla, es un complejo legado sobre el sacrificio, el honor y una incansable búsqueda de la verdad. A primera vista, conocemos al héroe americano, la estrella de la NFL, que en la cima de su carrera renunció a un contrato de más de $3 millones y a la fama después de los ataques del 11 de septiembre. Lo hizo para servir a su país. Junto a su hermano, se alistó en los Army Rangers, la élite del ejército, buscando un propósito que consideraba más grande que el deporte. Su muerte en las montañas de Afganistán en 2004 fue presentada al mundo como el acto final de un valiente, caído heroicamente en combate bajo fuego enemigo. Se convirtió instantáneamente en un símbolo nacional, un mártir de la guerra contra el terror. Pero esa narrativa era una construcción. La verdad, que tardó semanas en salir a la luz y solo gracias a la insistencia de su familia, era mucho más dolorosa y complicada. Pat Tillman no murió a manos del enemigo, murió por fuego amigo. Lo que siguió fue un intento deliberado por parte de las altas esferas militares de ocultar los hechos, de usar su imagen para fabricar un héroe que sirviera a sus propósitos propagandísticos. Ignoraron al hombre real, un pensador crítico y un lector voraz que, en privado, se había vuelto escéptico sobre la misma guerra en la que luchaba. Por eso, su historia nos obliga a mirar más allá de las medallas y los discursos. Nos fuerza a cuestionar la narrativa oficial de los héroes y el verdadero coste de la guerra. No solo el coste en vidas, sino el precio que pagamos cuando la verdad misma se convierte en una baja más del conflicto.